Tanto es importante que tomemos el día de hoy estos versículos que habla el libro de Juan, porque es una herencia que ha dejado Cristo para sus discípulos. El Señor, antes de irse, no solamente le dejó enseñanzas, pero también le dejó promesas y una herencia en la cual esta herencia tiene un contenido. Y ese contenido que vemos en el libro de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 25 al 31, es una herencia entre el contenido. Encontramos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una promesa del Señor. Pero no solamente tiene ese contenido, sino que también en esta herencia contiene lo siguiente: contiene la promesa de que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarles y recordarles todas las palabras de Jesús. Esa es la misión del Espíritu Santo: enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús ha enseñado y ha hecho para el reino de Dios. Esa es una de las misiones importantes del Espíritu Santo. Y número dos, el otro contenido de esa herencia es el ofrecimiento de darles paz, de darles la paz, no como el mundo la da. No como el mundo la da, dice Jesús mismo. Y el tercer contenido de esa herencia es la seguridad que deben tener todos los discípulos de Cristo, de que Jesús hizo siempre lo que el Padre le había ordenado. Lo que el Padre le había ordenado. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando a favor de los discípulos de Cristo. Y si usted es un discípulo, alégrese en esta mañana. Usted no está huérfano, como dijo Jesús el capítulo anterior. No estamos huérfanos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando y caminando con nosotros y en nosotros donde quiera que vayamos. Esa es la herencia que el Señor deja en estos versículos. Así que vamos a leer el capítulo 14, los versículos del 25 al 31, mi hermano. Yo lo tengo allí en Nueva Versión Internacional. Y luego de rato en rato vamos a pasar a Reina Valera también, para poder sobre todo detenernos en algunos versículos que es necesario detenernos. Dice la palabra de Dios, como es costumbre, muchos de nosotros, la palabra de Dios se lee en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Pero yo quiero que en esta mañana, ayúdenme, de repente me pueden ayudar. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer esta porción? Vamos a ponernos de pie, porque es una palabra inspirada por Dios al evangelista Juan. Y él dice lo siguiente desde el versículo 25. Inspirado en las mismas palabras de Cristo, dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces, en estas porciones del 25 al 31, vemos ese contenido que les he hecho mención. El contenido de esa herencia que el Señor nos ha dejado, en primer lugar nos dice que Él ha dejado la promesa de que el Espíritu Santo, el Consolador, sería el que enseña a los discípulos, porque para eso fue enviado, para enseñar a los discípulos, para
recordarle a los discípulos todo lo que Jesús les había enseñado. Porque antes de que de que llegara el Espíritu en el Pentecostés, los discípulos no entendían de manera espiritual todo lo que Jesús le había enseñado. A veces lograban entenderlo, pero muchas veces no entendían absolutamente nada del aspecto espiritual de lo que Jesús estaba hablando. Entonces Jesús dice: les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que les continúe enseñando y les haga recordar todo lo que yo les he enseñado, dice Jesús. ¿Se dan cuenta la misión importante que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia de Cristo? Y como segundo contenido, habla acerca del ofrecimiento de darles paz a sus discípulos. Pero no la paz que el mundo da o que el mundo ofrece, sino la paz que da el mismo Dios en nuestras vidas. Y como tercer contenido, les asegura a sus discípulos que todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho porque el Padre se lo había ordenado. Mis hermanos, si Jesús es nuestro Señor, aquí están sus palabras. Y el Evangelio de Jesucristo, sobre todo el libro de Juan, que tanto aconsejamos a los nuevos creyentes: lee el libro de Juan, estudia el libro de Juan. Ahí vas a conocer a tu Salvador, ahí vas a conocer la promesa de Dios, ahí vas a conocer quién es Dios. Y ese es tan fundamental para todo creyente, el libro de Juan, y por supuesto todos los libros, pero uno de los que describe de manera como es Jesús, como un ser divino, como el mismo Dios, como el Dios trino, es el libro de Juan. Así que vamos a empezar con los primeros versículos, sobre todo el primer contenido, sobre la promesa del Espíritu Santo. Es el 25 y el 26. Otra vez dice: todo esto lo digo para ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Hay un teólogo muy conocido en el mundo cristiano, de seguro que muchos pastores de diversas denominaciones conocen quién es William Hendriksen. Y William Hendriksen ha tratado de parafrasear lo que dice estos dos versículos. Y él ha concluido de esta manera su parafraseo sobre estos dos versículos. Él dice de esta manera: mientras moraba físicamente con ustedes, o sea, Jesús está hablando, parafraseando lo mismo que está aquí. Mientras moraba físicamente con ustedes, les comuniqué ciertas enseñanzas que aún no entienden. Pero después de mi separación física, serán aclarados por medio del Espíritu Santo. Además, por medio del Espíritu Santo, les enseñaré todo lo que necesitan saber para realizar la obra de testimonio que les he encomendado. ¿Qué obra de testimonio ha encomendado el Señor al Espíritu Santo? Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los creyentes. De que sigamos en el avance del reino de Dios, predicando el precioso evangelio de Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Esa es la misión, esa es la encomienda que tenemos todos los discípulos de Jesucristo. Mis hermanos, pero cuando nos quedamos en la Biblia únicamente, por supuesto, esto es más importante que las palabras de William Hendriksen, ¿ok? Porque es la misma palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando notamos en la Biblia que el propósito principal del Espíritu Santo es enseñar y recordar a los creyentes el significado espiritual de cada palabra y de cada hecho de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué Él nos va a seguir enseñando? ¿Para qué el Espíritu Santo nos va a seguir recordando? Para fortalecer nuestra fe y para el avance del reino de Dios a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. En otras palabras, el propósito de la venida del Espíritu Santo es conducir a todos los discípulos de Cristo de todos los tiempos en línea, alineados a las palabras de Jesucristo, a las obras de Jesucristo.
Nosotros tenemos que estar alineados a las palabras de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que pensamos y lo que entendemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana como creyentes, debe estar alineado a todo lo que Jesús dijo y a todo lo que Jesús hizo. Debe estar alineado a todo eso. Por lo tanto, el versículo 26 nos da a entender, ahí está el 26, nos da a entender quién es el que sería enviado. Bueno, les voy a mandar al Consolador, dice Jesús. Les voy a mandar al Espíritu Santo, dice Jesús. Bueno, ¿quién es esa persona que va a ser enviada? ¿Quién es del que Jesús estaba hablando? Primeramente, según Jesús, este Consolador es el Espíritu Santo. Ojo, Espíritu con mayúscula y Santo con mayúscula. Es el Espíritu Santo. No es el Espíritu como muchas veces en la Biblia encontramos con minúscula. Este es el Espíritu y dice Santo, tampoco está con minúscula, sino con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros observamos en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra santo con mayúscula es un atributo exclusivo de Dios Padre. Exclusivo de Dios Padre. No hay una mención de santo con minúscula si no se está hablando del Padre. Santo con mayúscula se refiere a Jehová, a Dios Padre, como está en Reina Valera, en el capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Reina Valera dice de esta manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice el libro de Juan. Estos son uno. Y si el Espíritu Santo está como santo con mayúscula, siendo un atributo exclusivo de Jehová, entonces Jesús aplica el mismo atributo al Espíritu Santo, porque el Paracleto es Dios mismo. No le va a poner santo con mayúscula si no es Dios mismo. Nosotros somos santos con minúscula, si usted lo ve en la Biblia. Pero Él es santo con mayúscula. Y si el Espíritu Santo es con mayúscula, es Dios mismo. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. En segundo lugar, versículo 26. Según Jesús, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque el Evangelio de Juan en el griego, y ahora es traducido en el español por nuestros amados hermanos Cipriano de Valera y Casedoro Reina, en la Biblia de Reina Valera el 60, le usa lo que es el pronombre personal él, con acento por si acaso. Él es un pronombre personal, ella es otro pronombre personal. No es una clase de gramática, pero es necesario porque es el español en el que estamos leyendo. Entonces, Jesús, según Jesús, el Espíritu Santo es una persona porque usa el pronombre personal él para identificarlo. No solamente dice que es el Espíritu Santo, sino más adelante dice él. Entonces, Nueva Versión Internacional omite el pronombre personal él. Pero por favor, no me satanice la Biblia Nueva Versión Internacional, porque en Nueva Versión Internacional es fiel a las reglas gramaticales del español. Y vamos a mirar, porque esto es súper importante, mis hermanos. Entonces, no es una falla de traducción la de Reina Valera, sino que en nuestro idioma la omisión del pronombre personal él es permitida gramaticalmente. Mire, veamos el ejemplo de las tres traducciones. Yo traje tres traducciones. Una, Reina Valera, versículo 26. La que sigue, Nueva Versión Internacional, versículo 26. Y King James Version para los bilingües. Yo sé que todos los puertorriqueños son bilingües aquí. Así que para que veamos el uso del pronombre personal él, para que
entendamos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué dice Nueva Versión Internacional? Reina Valera dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí no tiene acento el Espíritu, o sea, es ¿verdad? Es el artículo. Pero más adelante dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente vemos el pronombre personal, Él, para darnos a entender que es una persona. Pero usted dice, pastor, ya no quiero leer Nueva Versión Internacional porque esa Biblia tiene fallas. Cuidado, no tiene fallas. Nueva Versión Internacional dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Nueva Versión Internacional también está usando el pronombre personal Él, pero de manera implícita, porque en el español, en la gramática de nuestro idioma, qué lindo idioma tenemos, mis hermanos. Hermoso idioma de Cervantes. El pronombre personal Él se puede omitir. ¿Por qué? Porque es permitido. Es permitido dentro de las reglas, pero está usando el complemento directo. Les enseñará. Les recordará, dice el complemento el complemento directo les. Entonces, Él está implícito en esa oración. No podemos decir que Nueva Versión Internacional tiene su falla, sino que está llegando la regla de la gramática en español. Pero lo importante, si usted dice, bueno, vamos a ver otra traducción, veamos la traducción en inglés, la que dice King James Version. Dice, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. He usa el pronombre personal he, y mis hermanos, si usa el pronombre personal he, el Espíritu Santo es una persona, gloria a Dios. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Nueva Versión Internacional usa les, el complemento directo. Es como que yo le dijera hoy día a ustedes, les enviaré un texto, un mensaje de texto. Ustedes saben que estoy hablando de, yo soy el que les voy a enviar. Una persona les va a enviar el texto a ustedes. Entonces no podemos dudar de que el Espíritu Santo es una persona. Si fuera una cosa o fuera un animal, en King James diría it. Pero King James no dice it, dice he, usando el pronombre personal. Y si fuera Nueva Versión Internacional, Reina Valera, diría ello o eso. Eso les enseñará, eso les recordará. No es una energía ni una fuerza, como dicen los herejes de los testigos de Jehová. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Según Jesús, Él les recordará. Él les enseñará, dice el Señor. Así que, mis hermanos, entonces, la Biblia no deja duda de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que con los testigos de Jehová nada más usan de repente este versículo o para decir, mira, ahí no dice que el Espíritu no es una persona, porque no tiene ningún pronombre personal en Nueva Versión Internacional. Pero no ven el resto de los versículos o no ven el resto de los pasajes. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Porque Él intercede. ¿Qué dice mi hermano en el que sigue? Que el Espíritu Santo intercede, Romanos 8:27. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Una persona que intercede por los discípulos. ¿Por qué es una persona el Espíritu Santo? Porque pone orden y muestra su voluntad. Primera de Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Lo hace en orden, según Él lo determina. Así que si lo llaman por teléfono para enseñarles a ustedes muchas cosas espirituales, cuidado, porque es el Espíritu Santo el que lo determina.
No el que les está vendiendo las inscripciones para que aprenda algo espiritual. Es el Espíritu Santo que lo determina. Porque es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque Él enseña. ¿Qué dice el libro de Juan que acabamos de leer? Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, les enseñará todas las cosas y les hará recordar. ¿Y por qué es una persona? Porque Él testifica. Él testifica. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Él testificará acerca de mí. Otra vez el pronombre personal, Él. Mis hermanos, aún los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, lo hace como a Él le place. Y cuando lo hace, cumple ese propósito en el nombre y en la representación de Cristo. Él no lo hace por su cuenta. El Espíritu Santo no hace nada porque le da la gana. Él lo hace en el nombre y en representación de Cristo. Como Cristo no hace lo que le da la gana, porque todo lo que Él hizo lo que el Padre le había ordenado. Santo eres, Señor. Dice el teólogo Donald Carson. Dice, es muy posible que en una iglesia el nuevo pastor no siempre enseñe o recuerde lo que el pastor anterior enseñaba. Pero el Espíritu Santo sabe que enseñar y recordar todo de acuerdo con los propósitos de redención y salvación en Jesucristo es su primer objetivo. Y el gran consuelo para los discípulos, darle dones y fortalecerlos en la fe para cumplir la misión encomendada. ¿Qué quiere decir eso? Aún los teólogos más prestigiosos en el mundo académico cristiano reconocen y dicen que aún entre nosotros los hombres que servimos en la iglesia muchas veces queremos romper con los modelos de aquel buen modelo que trajo el anterior. Pero cuidado, en esa Santa Trinidad Cristo no hace lo que le da la gana, sino hace lo que el Padre le ordena. Y el Espíritu Santo no hace lo que le da la gana, sino que continúa la obra de Cristo aquí en la tierra, en todo el reino de Dios con sus discípulos. Quizás entre nosotros queremos romper moldes porque no nos gusta. Pero en la Santa Trinidad, en la unidad que hay, un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, todos siguen el mismo camino. Vamos a mirar el segundo contenido de esta herencia. El ofrecimiento de darles paz, no como el mundo la da. Yo no sé si ustedes saben cómo el mundo da la paz, ¿verdad? Pero en medio de la tristeza de los discípulos, en medio de la tribulación, ellos sabían que Jesús ya iba a partir a la cruz del Calvario porque Él se los había dicho. Y ellos se sentían acongojados, tristes, porque ¿y ahora qué hacemos sin nuestro Maestro? ¿Qué hacemos sin Cristo? Estaban tristes, tribulados, pero Jesús le hace el ofrecimiento de darles la paz, de darles paz. Ahora yo digo, ¿por qué la paz y no las armas más bien para enfrentar la persecución? ¿Para qué la paz, Cristo? Dame armas, dame la libertad para yo ir y luchar contra todos aquellos que te quieren crucificar. Pero Jesús le dice, yo les doy la paz. Porque la paz en el Señor, o la paz que el Señor da como herencia, no esquiva los problemas. La paz que el Señor da no evita los problemas que los discípulos iban a enfrentar, sino que la paz que Jesús da los ayudaría a ellos a depender más de Dios. A depender más de Dios. Leamos Juan capítulo 16, versículo 32. Pero cuando, capítulo 16, ¿verdad? 3 y 15, está muy bien. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará. Bueno, eso ya quería mencionarlo en esa unidad que tiene el Espíritu Santo. Seguimos avanzando, mi hermano. El que sigue. Ese mismo. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí, dice Jesús, me dejarán solo.
Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo, dice Jesús. Jesús tenía la paz de Dios en su vida. Porque sería difícil que Jesús hallara la paz del mundo en medio de estas situaciones. Pero que su paz dependía de la confianza plena en el Padre. De eso dependía la paz de Jesús. Y la otra pregunta que debemos hacer es, ¿cómo es esa paz? Ya sabemos que Jesús nos deja la paz. Pero ¿cómo es esa paz? En primer lugar, esa paz se origina en la cruz del Calvario. ¿Lo sabía? La paz que nosotros hemos recibido por parte de Cristo se ha originado en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto? Porque fue en la cruz que Jesús logró la reconciliación del pecador con el Padre. Fue en la cruz que Jesús logró la reconciliación tuya y mía con el Padre, porque éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y la cruz del Calvario trajo reconciliación. Ahora estamos en paz, ya no somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Gloria al Padre. Bendito eres, Señor. Romanos 5:1. Claramente Pablo dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere Pablo? A la cruz del Calvario. En la cruz ganó Cristo la paz nuestra con Dios. Esa es la obra de Jesús, la base de esa paz entre los pecadores y Dios. Es que eso es importante, mis hermanos. Eso es importante para nosotros, porque la gente en el mundo cree que vive en paz con Dios. La gente en el mundo cree que es su Dios que lo bendice todos los días y que lo único que tienen que hacer son obras buenas. No les importa Jesucristo, ni les importa conocer al Espíritu Santo, porque según muchos de ellos el Espíritu es una fuerza. Ellos buscan lo espiritual en otras cosas. Pero para nosotros esto es importante. Esto es necesario, porque es la obra de Jesús. Mire solamente un ejemplo. Números 6 del 24 al 26. ¿Qué buscaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Leamos Números para que veamos lo que buscaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Diles a Aarón a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El mismo Dios les había dicho a los israelitas, a los levitas, para que impartieran estas palabras al pueblo, o sea, a los sacerdotes. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Qué lindas palabras de los sacerdotes. Qué hermosas palabras. Constantemente los sacerdotes entregaban este buen deseo al pueblo de Dios. Que te bendiga el Señor, que el Señor te guarde, que te mire con agrado y sobre todo te conceda la paz. Así era el Antiguo Testamento. Esa era la bendición de los sacerdotes al pueblo. Solo un deseo, solo un deseo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ya no es solo un deseo, mis hermanos, sino que Cristo mismo, el sacerdote, el sumo sacerdote, entregó su vida en la cruz del Calvario para que los que creen en Él reciban la paz de Dios en medio de los problemas. Ya no es un deseo de Jesús darnos paz, es un hecho porque Él lo ha ganado en la cruz del Calvario. Filipenses 4, 6, 7. Ya no es una promesa, ya no es un deseo, sino un hecho. No se inquieten por nada, dice Pablo, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? O nos damos cuenta. Yo también cada vez me doblego ante esta verdad. Ante la verdad de que gracias a mi Cristo vivo en paz con Dios. Ya no soy enemigo de Dios, ahora soy hijo de Dios
Gracias a Cristo. Si fuera por mí, seguiría siendo enemigo de Dios. Porque la carne se quiere ir para el otro lado siempre, ¿verdad? Estamos en la luz, pero loquitos estamos a veces por irnos a las tinieblas. ¿Ah? Las tinieblas tienen más atractivo que la luz a veces. Pero para que veamos, gracias a Cristo. Gracias, Señor, por esa grandiosa obra en la cruz del Calvario. Versículo 27. Ahora la paz que Jesús da no es como la del mundo. Vamos a mirar un poquito eso. Ya no es la paz como la del mundo. De repente le damos uno más, mi hermano. No, está bien, dejémoslo allí. O al anterior, por favor. Versículo 27 decía que la paz ya no es como que la paz que Jesús da ya no es como la del mundo. Entonces, vamos a mirar ese contraste. ¿Por qué la paz de Jesús es diferente a la paz del mundo? Porque para los judíos, quizás hasta el día de hoy, ellos acostumbran a despedirse entre ellos diciendo shalom. Shalom, con esa palabra tan hermosa que suena shalom, se despiden los judíos cada vez que se encuentran y se despiden, ¿verdad? ¿Y qué es shalom? Shalom significa un deseo genuino que Dios bendiga a la persona a la que tú estás despidiendo. Cuando tú le dices shalom, cuando el judío le dice shalom a una persona, está deseando que Dios lo lleve con bien, que lo siga cuidando, que lo siga guardando al momento que se está despidiendo de esa persona. Entonces, mis hermanos, aunque es un buen deseo, en los tiempos de Jesús, shalom se convirtió en un cliché, en una costumbre. Es como cuando alguien estornuda y nosotros decimos, God bless you. Suena lindo, ¿verdad? God bless you. ¿De verdad lo estás bendiciendo? Quizás ese es el significado de la palabra God bless you. Pero en realidad ha quedado como un cliché. Está tan trillada esa palabra God bless you, que realmente tú no estás deseándole que el Señor la bendiga o lo bendiga. O quizás sí, pero mayormente la gente no lo hace porque busca la bendición de Dios para tu vida. Simplemente lo hace como una palabra trillada, como un cliché. A eso se refiere cuando hablamos de cliché. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, los discípulos ya estaban acostumbrados a ese cliché. Otra vez el shalom, ¿verdad? Otra vez el shalom, un deseo nada más. Pero cuando Jesús dice, mi paz os doy y no la doy como el mundo, todo cambia. Todo cambia en ese momento. Porque ya no es la paz del mundo, ya no es el cliché ni la costumbre. Ahora ese deseo o ese deseo genuino viene de Cristo mismo. Para decir, es mi paz la que no que se las dejo, se las doy, dice Jesús. Mis hermanos, todo cambia cuando Jesús nos da su paz. Porque la paz del mundo es sinónimo de ausencia de guerra o conflictos personales. Esa es la definición del mundo sobre la paz. Si hay paz, entonces no estamos hablando de guerra. Wow, no hay guerra, no hay conflicto. Ese es el sinónimo de paz para el mundo. Pero la paz de Dios para los creyentes no significa estar libres de conflictos, sino significa la manifestación de quietud y tranquilidad del alma, que cualquiera que sea la adversidad, permanecemos en la correcta relación con el Padre. No renegamos contra el Padre, no pensamos que el Padre nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque hemos obtenido la paz de Cristo y la paz de Cristo nos lleva a confiar en el Padre, a permanecer con el alma quieta, orando pero confiados de que Dios va a obrar en esa situación. Esa es la paz de Cristo. Ahora dígame usted, ¿de verdad usted pone en primer lugar la paz de Cristo en su corazón cuando usted está pasando por problemas? Bueno, usted tiene la paz de Cristo. Si usted ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, la paz de Jesús está en su vida. La paz de Cristo está en su vida y no como el mundo la da. La paz de Dios tiene que ver más con convicciones que con emociones.
La paz de Cristo tiene que ver más con convicciones de lo que Él me dice, de lo que yo creo, de la promesa que Él me da, que con emociones. La paz de Cristo es una convicción. Pero aún con estos pasajes claros, todavía debemos seguir preguntándonos, ¿cómo nos apropiamos de esa paz? ¿Cómo nos aferramos a esa paz de Dios? ¿Cómo abrazamos esa paz de Dios? Porque Jesús le dice a sus discípulos en el 27, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, no se angustien, ni se acobarden. Pareciera que Jesús conoce quiénes son sus discípulos, ¿verdad? Que se acobardan, que se angustian, que se llenan de miedo, que sus corazones se turban cuando vienen los problemas a sus vidas. Por eso Jesús le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Y qué le dice? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿verdad? Y lo dice el 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como le da al mundo. No se angustien, ni se acobarden, dice Jesús. Un momento, no se angustien, no se acobarden, que no se turbe su corazón. Es un mandato, es un imperativo. No es si lo puedes hacer o no, no es una opción, it's not a choice. Es un mandato, es imperativo las palabras de Jesús. Entonces, si están en modo imperativo, es una orden para todos los discípulos. No angustiarnos, no desesperarnos, no acobardarnos y todos los sinónimos que usted puede encontrarle de las emociones que nos embargan cuando una dificultad nos rodea. Mis hermanos, es una orden. Ahora, esa orden no es para evitar el miedo de persecución. Jesús no les está diciendo, hagan esto para que eviten el miedo de la persecución. Jesús conoce a sus discípulos, sino que les da una orden, ese mandato, para evitar que su incredulidad los llene de angustia o los acobarde. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es que nos angustiemos y nos acobardemos por la magnitud del problema. Otra cosa es que nos acobardemos, nos angustiemos porque no creemos en Cristo totalmente. Y Jesús les da ese mandato, no se angustien ni se acobarden, para atacar directamente la incredulidad que ellos tenían sobre su maestro. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a parar en medio de las situaciones y los problemas? Todos hemos experimentado problemas ayer. Y guess what? No es el último día. Mañana vienen otros. Y pasado otros. Y después otros y otros y otros. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Los problemas vendrán así le cierres la puerta con llave y con laqueo. Hasta con video se va a meter el problema. Hasta con videocámara se meten los problemas. Entonces, ¿de dónde nos agarramos? Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Cristo. ¿Cuántos se alegran por la promesa del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Cuidado que tu incredulidad en ese momento de angustia, ojo que tampoco, nosotros no somos del otro extremo. Yo no estoy diciendo, la palabra tampoco está diciendo no te angusties, ríete, no tengas miedo, haz un party, no te está diciendo eso. Tampoco es eso. Te está diciendo cómo debes permanecer en los momentos de problemas. Leamos versículo 28, pues estamos avanzando. Si estaban atribulados los discípulos y estaban tristes porque Jesús los iba a dejar, es que estaban pensando solo en ellos. Ellos estaban tristes, estaban atribulados de que Jesús los iba a dejar. ¿Por qué? Porque estaban pensando solo en ellos, solo en su tristeza, solo en su miedo, solo en su dolor. No entendían el impacto de la cruz de Cristo, porque Él todavía no ha ido a la cruz, y no entendían el beneficio que les traería el que Jesús vaya de camino a la gloria. Querían dejarlo a Jesús en la tierra. Se aferraban a la tierra, a lo temporal. Querían que Jesús no se vaya, porque si Jesús les decía, no, ya no me voy, empezaba el party.
Pero como Jesús le dijo, me voy, estaban tristes, atribulados. ¿Por qué? Porque pensaban en ellos solamente y no entendían los beneficios espirituales que traería la ida de Cristo a la cruz del Calvario. Como no entendían de manera espiritual, solo amaban a Jesús de manera carnal. Por eso estaban tristes que Jesús se vaya al Padre. ¿Qué le dice Jesús? Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, dice Jesús, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Si me amaran, pero no lo amaban de manera espiritual. Amaban a Jesús, pero de manera carnal. Por eso que en su egoísmo, no te vayas, Jesús, quédate aquí. Si te vas, yo también me muero, dice el hermano. Si te vas, yo me muero, dice en el momento, ¿no? Pensaban solo en ellos, de manera egoísta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía. Estaban pensando de manera terrenal, de manera temporal. No se imaginaban, ni siquiera pensaban en todo lo bueno que venía para ellos cuando Cristo vaya a la cruz del Calvario. Lo veían como tragedia, porque sus mentes eran carnales. No veían como lo espiritual, como la promesa de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces no nos encontramos nosotros en la misma situación? Nos quedamos con nuestras mentes carnales pensando solo en lo terrenal. Hay que trabajar, hay que ser responsables, hay que traer el sustento al hogar. Sí, hay que hacer todas estas cosas. Hay que obedecer las leyes, hay que obedecer a las autoridades. Todo eso. Pero todo eso es temporal. Y el hecho que sea temporal no significa que no lo haga. Pero hágalo pensando en lo eterno, en lo que viene. Lo que viene son moradas celestiales que el Señor ha ido a preparar a cada uno de nosotros. Y ahí moraremos por la eternidad, glorificados delante de Dios. Yo no sé cuántos se alegran, mis hermanos. No sé cuántos terrenales hay aquí en esta mañana. ¿Para qué seguimos la vida cristiana entonces? ¿Seguimos la vida cristiana solo para la tierra? ¿Solo para este tiempo terrenal? Es que la vida cristiana ya empezó para lo eterno. Para la mente de Dios, nosotros ya estamos en lo eterno. Por eso que cuando Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Lo justificará, y después dice lo santificará, y después dice lo glorificará. Ya para la mente de Dios nosotros ya estamos en lo eterno. Pero nosotros todavía estamos aquí en lo terreno. Afianzados, aferrados a lo temporal. Cuide su vida. Cuide sus alimentos. Cuide su cuerpo que el Señor le ha dado. Cuide todo lo que el Señor le ha dado. Pero recuerde, hay algo mejor, más duradero y más eterno. Gloria a Dios. Confíe en el Señor. Confíe en Dios. Él sabía que yo iba a nacer un 2 de julio de 1965. No sé si sabía que yo iba a nacer con un pelo indio, todo así medio achinado, medio feo, ¿verdad? Pero Él sabe cuándo yo voy a partir a su presencia. Él sabe cuándo yo voy a partir. Y mientras yo no vaya a la presencia del Señor, me gozaré en este mundo confiando en Él en medio de las tribulaciones y las dificultades. Y seguimos adelante, ¿verdad? ¿Seguimos adelante o no? Seguimos adelante, mis hermanos. Seguimos adelante en medio de todos los problemas. ¿Quién dice que el cristianismo resuelve todos los problemas? No, los problemas van a venir, pero Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros en cada situación. Mis hermanos, versículo 29. Muchas veces dijo Jesús que lo que tendría que suceder con Cristo sería para fortalecer la fe de ellos, así como menciona el versículo 29. Porque todo tiene un propósito. Todo lo que hace el Señor tiene un propósito. El Señor no se está deleitando, no es masoquista deleitándose del sufrimiento tuyo. Todo lo que Él hace, lo hace con un buen propósito. Y dice la palabra en el 29, dice, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Para que cuando suceda, crean. Solo que a veces muchos de nosotros estamos acostumbrados, mejor que pase, a ver si es verdad, y ahí voy a creer. Nos encanta pasar por el sufrimiento. Están los letreros de advertencia, no, yo quiero experimentarlo yo mismo, a ver qué va a pasar.
¿no? A veces nuestros hijos son así, ¿verdad? No les importan nuestros consejos. Ellos quieren experimentar su problema y a veces es muy tarde. Bueno, el versículo 29 dice, cuando suceda, nos damos cuenta que ahí se está refiriendo que cuando suceda, cuando ellos vean a Jesús en la cruz, la muerte, la resurrección y la ascensión del Maestro, entonces ahí su fe se acrecentará. La fe de ellos se acrecentará. Y eso fue lo mismo que sucedió. Juan 2, 19 y 22. Juan hace un relato de lo que pasó en el futuro. Dice, destruyan este templo, dice, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. No sé, parece un hispano el que está hablando ahí, ¿no? Y tú lo vas a levantar en 3 días. Dice, pero el templo al que se refería, no he dicho nacionalidad, por si acaso, he dicho hispano. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Gloria a Dios. Creyeron a golpes, pero creen, ¿no? Creyeron. Mi hermano, mi hermana, ahora es necesario detenernos en el final del versículo 28 con respecto a la Santa Trinidad, a un Dios trino. Versículo 28, el que sigue, mi hermano. Dice, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo, dice Jesús. Porque el Padre es más grande que yo. Entonces, los testigos de Jehová no entienden estas palabras, como no entendían los discípulos, porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Entonces, ellos toman este versículo para afirmar que Jesús no tiene la deidad de Dios, que Jesús no es Dios. Jesús es un buen maestro, es un buen líder de la iglesia, pero no es Dios. Entonces, dudan de la deidad de Dios, pero también omiten otras partes del Evangelio, donde claramente la palabra habla que Jesús es el mismo Dios. Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1, mi hermano? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, que es Cristo, era Dios. Claramente. Juan 10.30. Dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Más adelante, Juan 20, 28, 29, dice Tomás, lo ve a Jesús resucitado y dice, Señor mío, Dios mío. Un momento, no es Dios mío, es Jesucristo. Ah, pero él ve a Dios. Es Dios el que se le ha presentado. Ahí está la confesión de uno que duda, de uno que todavía no es un creyente total. Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído, le dice Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Le dice, Señor mío, Dios mío. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mis hermanos, hasta un incrédulo como Tomás aceptó que Jesús es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, pero un solo Dios. Ya los padres de la fe lucharon fuertemente, mis hermanos, en el siglo, por allá en el siglo 4. Ya los padres de la fe lucharon grandemente. Déjenme buscarle el credo Atanasio. Ojalá, de repente usted ha oído hablar del credo Atanasio. Los padres de la fe, en el siglo 4 de las iglesias en Alejandría, ya tenían defensores de que había un Dios trino, que era Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Ya ellos lucharon con todo eso. Y después de haber luchado tanto, hablamos de que estos padres de la fe que lucharon fuertemente en el siglo 4 acerca de este tema de la Santa Trinidad, y Atanasio fue el defensor. Pongamos, mi hermano, la imagen ahí. Es una pintura de Atanasio, ¿verdad? Ese es el defensor de que, uno de los defensores de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, pero un solo Dios. Atanasio, el defensor del Dios Trino, influyó en el credo más bíblico e importante que ha tenido la iglesia cristiana, donde explica bíblicamente lo que es la Santa Trinidad. Ya ellos han peleado con eso.
Ya han luchado con eso. Atanasio fue obispo de Alejandría y padre de la Iglesia Oriental, nacido alrededor del año 296, siglo III. Él estaba entre el siglo III y el siglo IV, vivió Atanasio. Sostuvo la verdad bíblica de la Santa Trinidad y refutó a los herejes y al mismo Arrio por confundir a la iglesia con la interpretación de que Cristo no era Dios por naturaleza. Por eso que los testigos de Jehová son los hijos de Arrio. Porque están confesando que Cristo no es divino, que Cristo no es Dios. Su enseñanza, la enseñanza de Atanasio, influyó de tal manera que se creó el credo Atanasio para que sea doctrina fundamental y perpetua de las iglesias cristianas. ¿Para qué seguir luchando con eso? Déjenme leer el credo Atanasio. Esta Biblia que tengo aquí, de la Biblia Herencia Reformada, tiene una cantidad de credos y confesiones de la historia de la iglesia. Esto no es católico. La gente, todo lo que ve historia de la iglesia, todo lo que diga palabra católico, se imaginan a la doctrina católica romana de hoy. No estamos hablando de eso, mis hermanos. Miren lo que dice Atanasio, o el credo Atanasio acerca de esto. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Y así también todopoderoso es el Padre, todopoderoso el Hijo, todopoderoso el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres poderosos, sino un solo poderoso. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. No quiero seguir leyendo porque son más páginas. Ya, mis hermanos, ya en el siglo IV se implantó esta verdad bíblica. La Santa Trinidad es un estatuto perpetuo para la fe cristiana, y los cristianos humildes no deberían seguir cuestionando esa enseñanza bíblica. Ya no. Entonces, ¿en qué sentido Jesús afirma de que el Padre es más grande que Él? Pongamos el anterior, mi hermano, porque ahí está el asunto. ¿Por qué Jesús dice que el Padre es más grande que Él entonces? Bueno, el Padre es más grande que Él. Cuando Jesús menciona eso, es que en que Jesús es menor al Padre según su humanidad. Según su humanidad, Jesús es menor que el Padre, pero según su divinidad es el Padre mismo. Ni es mayor que el Padre, es el Padre mismo, porque Él es Dios mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús, porque el Padre es más grande que yo en mi humanidad, porque Dios, Jehová, no es hombre, no es humano. La Biblia usa el antropomorfismo para darle a entender algunas cosas para que podamos entender lo humano en Dios. Pero en realidad Dios, cuando dice la mano de Dios me protege, es que Dios tiene 5 dedos. Dios tiene una palma. Dios es espíritu, pero es persona porque actúa con personalidades. Es una persona porque el Espíritu Santo también es una persona, porque nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Hemos visto, testifica, enseña, ordena. Entonces es una persona y los tres son un solo Dios. Entonces, ¿en qué Jesús es menor al Padre? Según su humanidad, pero igual al Padre según su divinidad. Según su divinidad. Y la seguridad, vamos ahora al tercer contenido de la herencia. Porque acá hay algo que nos va a cerrar este tiempo de reflexión en el Señor. Y que bueno, yo no sé, mi hermano, pero cada vez estoy más seguro en las manos del Señor. Cada vez estoy más seguro en lo que aprendo de Cristo para caminar como realmente debe caminar un verdadero cristiano. Mi hermano, versículos 30 y 31, para terminar, el que sigue. Dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí, dice Jesús.
Termina el capítulo 14 allí. Entonces aquí vemos que Jesús sabía que la traición de Judas marcaría la venida del príncipe de este mundo, que es Satanás. Jesús sabía eso. Y así que Judas fue poseído por el demonio. No. Judas bien que le gustaba hacer todo eso. Judas era ladrón, mis hermanos. A él le encantaba todas esas cosas. Cada uno es responsable de sus actos delante del Señor. Pero el príncipe de este mundo viene porque ha llegado, ¿saben qué? El momento de Génesis 3:15. Ya faltaba poquito, pocas horas para que Génesis 3:15 se cumpla en la cruz del Calvario. Faltaba poco. ¿Qué dice Génesis 3:15, mi hermano? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, la simiente de la mujer de María, que es Cristo Jesús, te aplastará la cabeza, pero tú, le dice al diablo, le morderás el talón. Jesús fue con sufrimiento a la cruz del Calvario, mordido del talón. Quizás hasta lo tenía a Satanás ahí como un perro rabioso, ¿verdad? Él estaba con la cruz y él estaba ahí, mordía y mordía y mordía el talón. Hasta el último minuto seguía mordiendo el talón. Pero Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Jesús ganó la victoria, nos reconcilió con el Padre. Y no solamente eso, lo que el Padre había anunciado en 3:15 ya se iba a cumplir, porque Judas estaba a punto de traicionarlo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que es el Evangelio? Lo que es el plan de salvación de Dios. No son pedacitos, es toda un plan progresivo de Dios. Mis hermanos, Jesús sabía la traición de Judas. Era el comienzo de la venida del príncipe de este mundo. Pero ese príncipe de este mundo venía porque había llegado el momento de Génesis 3:15 para que tenga cumplimiento. Cuando Jesús dice, Él no tiene dominio sobre mí, es porque Jesús no tenía ni culpa ni pecado. Por eso que el diablo no tenía dominio sobre Jesús, porque Él no tenía ni culpa ni pecado. Por eso el diablo tiene dominio sobre nosotros, porque el pecado todavía habita en nosotros. Y el diablo siempre va a querer manejar ese dominio que Él puede tener. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y ojo que no es una pelea ahí de, ¿cómo se llama? Los boxeadores puertorriqueños, los famosos. Ahí no está peleando un boxeador puertorriqueño ahí adentro. No es una pelea entre el espíritu y la carne a ver quién gana. No es una pelea de ring ahí de boxeadores. Es que nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Que nosotros nos deleitamos en la carne es diferente. Pero el Espíritu de Dios siempre nos llevará a la victoria. Siempre. Versículo 31 es esa respuesta. Miren lo que dice el versículo 31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí, dice Jesús. Esa es la respuesta de Cristo. No es porque Judas lo traicionó. No es porque el diablo tiene más poder que Jesús. Sino que Él iría de manera voluntaria a la cruz del Calvario por amor y obediencia al Padre. Por amor y obediencia al Padre. Suena romántico cuando decimos, Dios murió por mí, por amor a mí, Dios se entregó en la cruz del Calvario. Suena romántico, no es incorrecto, pero lo más correcto sería decir, Cristo fue a la cruz por amor y obediencia al Padre. Y por obedecer y amar al Padre, nosotros somos beneficiados, todos los que creemos en Él. Todos los que creemos en Él. Somos los... Den un aplauso, mi hermana, no se reprima allí. Cuando hay que darle un aplauso al Señor, hay que dárselo con entendimiento. Bendito sea el Señor. Jesús iría de manera voluntaria. Es cierto que el príncipe de este mundo reina en este mundo, en los impíos. Pero Dios sigue siendo dueño del mundo. Ojo, si Dios creó este mundo, aunque caído así como está, sigue siendo de Dios. Sigue siendo de Dios. Nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Todavía somos imperfectos, pero seguimos siendo de Dios. Seguimos siendo del reino de Dios. Ya usted está en la escalera ya. No sé los que se acuerdan de la clase de discipulado. Ya usted está en la escalera.
A veces estamos en el peldaño un poquito más arriba, a veces estamos un poquito más abajo, pero estamos en la escalera. Yo no sé, algunos irán más robustos, más maduros a la presencia de Dios, otros irán un poco más débiles, pero están en la escalera. Porque tú no has muerto en la cruz del Calvario, es Cristo quien murió por ti. Pero sigue creciendo. Aquí está la oportunidad de seguir creciendo. Servir al Señor es la oportunidad de seguir creciendo. Amar a Dios es la oportunidad de seguir creciendo. Y el Espíritu de Dios te da la paz que Dios te entrega en tu vida para que sigas adelante. Terminamos con esto. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Porque aquí el asunto es, ya hemos visto el pasaje, ahora ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Jesús está por marcharse de sus discípulos, pero deja una herencia inmensa. El Espíritu Santo es igual en esencia al Padre. Nos deja su paz y a causa de su obra en la cruz del Calvario nos da la seguridad de que tenemos, que sabemos que lo que Él hace, lo hace porque el Padre se lo ha ordenado. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Que el Espíritu Santo en este momento ilumina nuestras mentes, ilumina la palabra de Dios en nuestro ser. Usted siente, tengo que decir esa palabra, siente, porque es verdad, es un adjetivo que usamos, no un adjetivo, de repente un sustantivo que usamos para identificar algo. De verdad, el Señor está iluminando nuestras vidas el día de hoy, mis hermanos. ¿Es verdad que el Espíritu Santo está iluminando su palabra? Gloria a Dios. ¿Usted lo siente? ¿Sabe cómo usted puede decir si lo siento? Cuando el Señor le está revelando el día de hoy algo nuevo. Pero no nuevo porque no está en la Biblia, sino nuevo porque no lo conocíamos. Porque todo está en la Biblia, mis hermanos. Entonces, la misión del Espíritu Santo no es ofrecernos nuevas revelaciones. Ojo, mis hermanos, la misión del Espíritu Santo no es ofrecernos nuevas revelaciones ni nuevas profecías. Lo ha dicho Jesús. La misión es enseñarnos todo lo que Dios ya ha dicho a través de Jesús y entender el propósito de eso. La nueva revelación de Dios está aquí. Esta es la revelación de Dios. El Espíritu no está en este mundo para revelarnos nuevas revelaciones. Serán nuevas porque usted no la conocía, pero está en la Biblia. Ahora, si hay revelaciones que no son de la Biblia, cuidado, mis hermanos, porque yo no creo que Dios haya inspirado tanto en su palabra para que se le haya escapado una revelación que ahora los nuevos pseudo apóstoles o pseudo profetas nos van a traer el día de hoy. Yo no creo eso. Pero vamos, ¿qué dice Juan 15:26? Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Ahí está la misión del Espíritu Santo. Testificar acerca de Cristo. Entonces, las personas que desean nuevas revelaciones de pseudoapóstoles están dando a entender que la Biblia no es suficiente para ellos. Si yo quiero algo que no está aquí, es porque esto no es suficiente para mí. ¿Y qué cosa puede ser más suficiente que la palabra de Dios? La misma revelación del Padre. Mis hermanos, dentro del plan de salvación de Dios, Jesucristo es la revelación perfecta y no hay nada más aparte de Él. Todo lo que esté apartado de Él, ¿saben qué cosa es? Fake. Estaba de moda esa palabra, ¿no? Fake news, ¿verdad? Fake. Todo lo que no sea revelación de Dios en su palabra es fake. Mi hermano, mi hermana, también Jesús nos ha dejado su paz. La paz es fruto del Espíritu Santo. Entre más crezcamos en la obra santificadora del Espíritu Santo, la paz de Dios se arraigará con más fuerza en nuestro ser. Una prueba de ello es ver cómo esos mismos discípulos antes del Pentecostés estaban llenos de miedo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Se gozaban y más bien querían ir corriendo a sufrir por causa de Cristo. Antes del Pentecostés estaban temerosos. Que no me reconozco. ¿Que tú me has visto, niña? No, yo no soy ese, dijo Pedro 3 veces, ¿no?
y después cantó el gallo. Pero después que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, llévenme donde ustedes quieran, porque yo muero por la causa de mi Cristo. Llévenme donde ustedes quieran. Esa es la seguridad que nos deja el Señor. Matthew Henry dice que todos hemos recibido una herencia. Todos. Mire lo que dice Matthew Henry acerca de la herencia que hemos hablado el día de hoy. Dice, Cristo dejó su herencia al abandonar este mundo. Entregó su alma al Padre, parte de la herencia. Su cuerpo a José de Arimatea, parte de la herencia. Sus ropas quedaron en manos de los soldados romanos. Dejó a su madre al cuidado de Juan. Pero ¿qué les podía dejar a sus pobres discípulos si no tenía ni oro ni plata? Pero les dejó algo mucho mejor: su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se la doy como el mundo la da, dice Jesucristo. Y cuántos se alegran de haber recibido la paz del Señor. Alguien podrá tener oro o plata, pero si no tiene la paz de Dios, su vida será un infierno. Su vida será un infierno. Entonces nadie puede encontrar la verdadera paz en el mundo si primero no recibes la paz de Dios que te ofrece esta mañana. Para aquellos que no han dado su vida todavía o no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, hoy el Señor te habla en esta mañana. Si no tienes la paz de Cristo, la paz del mundo de nada te servirá. Ese Rey soberano es el dueño de este mundo. De Él necesita su paz. Y para tener su paz, solo la obra de Cristo puede hacerla posible. ¿Qué dice 2 de Corintios, mi hermano? Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje de la reconciliación? Aparte de decirle, mi hermanita, ya no peleemos, pues hagamos la paz. Aparte de esa paz, la reconciliación a la persona que está a tu frente, que sabes que todavía no conoce a Cristo, permítele que reciba esa reconciliación en Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, para que la paz de los pecadores sean eternamente en su vida frente a Dios Padre Todopoderoso. Mis hermanos, esa es la herencia que Jesús nos ha dejado.